A ver, pensemos en dos de los mangas más potentes de la última década. Por un lado, tenemos una comedia romántica divertidísima sobre dos genios que intentan que el otro confiese primero su amor. Y por otro, un thriller oscurísimo sobre la cara más brutal de la industria del entretenimiento, con una trama de venganza de por medio. Vamos, que parecen la noche y el día, ¿a que sí? Pues agarraos porque resulta que ambos salieron de la misma mente, la de Aka Akasaka. Es que, a ver, vamos a meternos en faena. La diferencia es brutal. En Kaguya-sama tenemos toda esa guerra psicológica y los planes súper elaborados de Kaguya Shinomiya y Miyuki Shirogane en el consejo estudiantil. Es una genialidad, te ríes un montón, es que te encariñas con los personajes. Y de repente, ¡zas!, pasamos a Oshinoko, una historia que arranca nada menos que con un asesinato y se mete de lleno en lo más turbio de la fama, la manipulación de los medios y la búsqueda de venganza de dos hermanos. Claro, la pregunta del millón es, ¿cómo lo hace? ¿Quién es este genio capaz de saltar de un extremo al otro con esa facilidad? Para entenderlo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, hasta sus mismísimos inicios. Mucho antes de que su nombre estuviera en boca de todos, la carrera de Aka Akasaka no empezó con fuegos artificiales, para nada. Empezó con un batacazo, uno muy personal además. Y ojo, que esa lección fue la que lo cambió absolutamente todo. Hablamos de su primer manga publicado, Instant Bullet. Y esto no era una historia cualquiera, ¿eh? Era un proyecto que llevaba cociendo a fuego lento desde el instituto, algo súper personal, vamos. Esta obra era pura víscera, cruda, directa, y ahí dentro estaba toda la angustia que Akasaka sentía en ese momento. Lo dio absolutamente todo. Pero, ¿qué pasó? Pues que la historia no caló en el público. Fue un fracaso en ventas y, lo peor, se la cancelaron después de solo 27 capítulos. La historia a medias y el autor, pues imaginad, completamente destrozado. Pero mirad qué curioso, a veces de los peores fracasos salen las mejores cosas, porque ese palo fue, paradójicamente, lo que plantó la semilla de su éxito. Akasaka aprendió la lección por las malas y decidió cambiar de táctica por completo. Y de ese cambio de rumbo nació Kaguya-sama Love is War. Esta es la serie que lo puso en el mapa, la que lo convirtió en una estrella del manga y el anime a nivel mundial. Fue un giro radical, sí, pero le salió redondo. Y ojo, que no fue solo un bombazo en ventas, es que la crítica se volvió loca, que si ganó el prestigioso Next Manga Award, que si arrasó en los New Type Anime Awards llevándose de todo. Hasta fue mejor comedia 2 años seguidos en los Crunchyroll Anime Awards. Vamos, que todo el mundo estaba de acuerdo, esto era una obra maestra de nuestro tiempo. Y claro, todo ese reconocimiento se notó, y mucho, en las ventas. Hablamos de más de 25 millones de copias en circulación, una auténtica barbaridad. Con esto, Akasaka demostró que no solo sabía hacer historias que le gustaban a la crítica, sino que podía crear auténticos superventas. Ya estaba más que consolidado. Vale, ya había conquistado la cima con la comedia. ¿Y ahora qué? Pues Akasaka decidió que era el momento de volver a coquetear con la oscuridad, pero esta vez la cosa era diferente. Ahora jugaba con la seguridad y la experiencia que te da tener un exitazo a las espaldas. Para Oshinoko, cambió las reglas del juego. En lugar de encargarse él del dibujo, formó equipo con un artista increíble, Mengo Yokoyari. La dinámica era la siguiente. Akasaka era el cerebro, el arquitecto que montaba toda la historia, la trama, los guiones, y Yokoyari era la maga, la que le daba vida a todo con su arte, con ese diseño de personajes tan brutal. Un tándem perfecto, vamos. Y bueno, Oshinoko dio muchísimo que hablar, sobre todo el final, que montó un revuelo tremendo. Hubo gente a la que le flipó y gente a la que, pues no tanto, pero para Akasaka la cosa estaba clarísima. Lo ha dicho en varias entrevistas, ese final era el que él tenía en la cabeza desde el minuto 1 y estaba más que satisfecho de haber podido contar la historia tal y como quería. ¿Y ahora? Ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Porque después de ver estas dos obras maestras por separado, ¿y si resulta que están más conectadas de lo que nadie se imagina? ¿Qué pasaría si la comedia romántica más genial y el thriller más retorcido de los últimos años no solo fuesen del mismo autor, sino que además ocurriesen en el mismo universo? Pues la respuesta es un sí rotundo. Están conectadas. La primera pista es muy sutil, casi un guiño, un manga ficticio, Sweet Today, que se menciona en las dos series. Pero la confirmación, la prueba definitiva, es una auténtica pasada. En un capítulo extra de Oshinoko aparece una fotógrafa que está trabajando con Ruby y que resulta ser una Kaguya Shirogane ya adulta. Esto no solo nos confirma el universo compartido, sino que funciona como un epílogo perfecto para Kaguya-sama, dejándonos ver que Kaguya al final cumplió su sueño de ser fotógrafa. Y quien piense que se ha tomado un respiro, se equivoca de lleno. Akasaka está que no para. Ahora mismo está con March and Crown, una historia de fantasía.
Y por si fuera poco, ha anunciado 2 proyectos nuevos con el equipo de eSports Crazy Raccoon. Uno, un manga de acción tipo Battle Royale, y otro, una comedia sobre la vida de una VTuber. Vamos, que la creatividad de este hombre no tiene fin. Es que el viaje ha sido increíble. De volcar su angustia personal a conseguir un éxito mundial. De la comedia más luminosa al thriller más oscuro. Ha conectado sus mundos de formas que no esperábamos y sigue abriendo nuevos caminos. Así que la pregunta que nos queda es, para un creador tan valiente y con tanto talento, ¿qué será lo siguiente? ¿Con qué nos sorprenderá ahora?